Hoy te traigo la comparativa más bestia que has visto de estas dos cámaras, la Insta360 One RS y la One R, de sus diferentes sensores, contra la DJI Action 3. ¿Cuál de las dos ganará? No lo sé. En cualquier caso, te digo que hemos hecho pruebas tan locas como estas. ¿Sabrías decirme cuál de las dos cámaras estás viendo ahora mismo? ¿La DJI? ¿La Insta360? Estamos frente a los dos buques insignias de las marcas chinas DJI e Insta360. Y en esta comparativa quiero enseñártelas frente a frente, cara a cara, ver cuál de las dos destaca en sus diferentes funciones. Y quiero decirte también que no hay una cámara perfecta, sino que hay cámaras que se adecúan más en función del trabajo que queramos hacer con cada una de ellas. Por eso en todo momento en pantalla vas a estar viendo las comparativas y yo te voy a estar dando mi opinión personal con cuál de ellas me quedo en cada uno de los aspectos, cuál creo que gana, pero también puedes tener tu propia opinión al respecto y me gustará poder saberlo en los comentarios cuál de las dos te parece mejor. Obviamente todo esto con respeto, porque al fin y al cabo hago esto de forma altruista, ninguna de las dos marcas ha patrocinado absolutamente nada, así que ya digo, yo no gano nada con esto, simplemente he invertido más de un mes de trabajo haciendo pruebas y más pruebas en diferentes situaciones para poder traerte estos resultados, más que nada, para que puedas saber cuál es la mejor cámara o la que mejor se adapta en función de lo que vayas a grabar. Hablando del propio peso, ambas cámaras hay cierta diferencia, 145 gramos para la DJI y 125 para la Insta360. Apenas 20 gramos, ¿se nota? ¿No se nota? No, prácticamente no se nota. Es más, la Insta360 en el momento que la introducimos dentro de su carcasa, la verdad es que el peso prácticamente se asemeja bastante. Sí que es cierto que podemos llevarlo un poquitín más al extremo si ponemos en ese caso el sensor de 1 pulgada, el sensor co-desarrollado con Leica, que casi tocamos los 160 gramos. En cuanto al tamaño, un tamaño bastante similar. En cuanto a las cámaras de acción, sí que tengo que decirte que probablemente pues notemos algo más ese tamaño cuando estamos utilizando en la One RS la propia carcasa, cosa que tampoco se hace tan grande en la propia DJI con su propia carcasa en particular, pero ya digo, poca diferencia vamos a encontrar en estos aspectos. Donde sí encontramos cierta diferencia es en el apartado de las pantallas. Las pantallas, en el caso de la DJI, encontramos dos pantallas, una trasera de casi 2,5 pulgadas y una frontal de casi 1,5 pulgadas más o menos. Ambas pantallas táctiles para poder toquetear, cosa que en la Insta360 tenemos una única pantalla de 1,3 pulgadas, también táctil, y con esa facilidad de la modularidad de la que vamos a hablar en toda la comparativa, te vas a dar cuenta que la vamos a poder poner de forma frontal, de forma trasera, bueno, la vamos a ir cambiando en función de lo que vayamos queriendo. Si hablamos de los adaptadores para cámaras de acción o ese accesorio universal, me gusta mucho cómo solucionó el año pasado DJI este tema en particular, y es que lo utiliza con un sistema magnético que simplemente se engancha y hace que la cámara la podamos quitar y poner de una forma muy rápida. En el caso de Insta360 también contamos con algo muy parecido al respecto, que es la propia carcasa, que tiene una liberación rápida, pero contamos con esa carcasa que, ya digo, pues es más grande y no tan chiquitito como ese pequeño accesorio que sí tenemos en la propia DJI. En cualquier caso, son accesorios diferentes, que la Insta360 también cuenta con esa opción extra de decir, oye, no, pues yo quiero algo más parecido a lo que tiene GoPro con las patitas incorporadas en el cuerpo. Lo podemos hacer gracias a la Boosted Battery que incorpora la propia Insta360 para su One R y One RS. El hecho de ser modular, pues la verdad es que gana un punto muy positivo, y se lo vamos a dar precisamente por eso, pero también le vamos a dar otro punto positivo a la propia DJI por el sistema magnético, que es una verdadera maravilla, una verdadera locura, y la doble pantalla que hace que la cámara sea funcional en cualquiera de las situaciones. Así que empezamos empatando. Otro apartado también reñido es el tema de la batería. La duración de la batería, o concretamente en este caso su capacidad. Si nos basamos en los datos más técnicos, por defecto de serie la DJI cuenta con una batería mucho más grande de 1770 mAh versus los 1445 mAh que tiene la One RS en su batería roja estándar. Pero concretamente eso se traduce en 6,8 vatios hora para la DJI y 5,56 vatios hora para la Insta360. ¿Diferencias? Bastantes. En cuanto a la duración de la batería, ahora te hablaré de ellas porque más bien es poquita. La DJI es capaz de grabar 2 horas aproximadamente con esa capacidad de batería, y la Insta360 se va a quedar en 1 hora y media con esta batería en particular, que es la que viene de serie. Pero si queremos más baterías, el hecho de la modularidad nos lo va a permitir, con la posibilidad de colocarle la Boosted Battery, que podemos alargarlo casi a las 3 horas de batería. También es cierto que es una capacidad
realmente extrema. Una cosa que quiero resaltar en estos aspectos es que la DJI por primera vez incorpora carga rápida, cosa que en Insta360 ni siquiera lo hemos visto, y los tiempos de carga también se notan bastante, cosa que la DJI puede cargar el 80% en 18 minutos versus los 50 minutos aproximadamente que requiere una Insta360 a la misma capacidad, algo que marca la diferencia principalmente si tienes solamente una única batería. En este caso, el punto indiscutiblemente se lo va a llevar la DJI porque me parece la cámara de acción más loca que puede conseguir en una batería tan chiquitita 2 horas de grabación de batería. O sea, es impresionante lo que están haciendo las marcas chinas en cuanto a sus procesadores y su capacidad de grabación para poder darnos en este caso la mayor capacidad o la mayor duración de batería en lo mismo que otras marcas, al fin y al cabo. Aunque este punto también lo doy un poquitín a regañadientes para DJI, porque si podemos cambiar las baterías en la Insta360 y ponerlas más grandes, como que también se merece algo. Pero bueno, quiero darle el punto positivo a DJI porque lo ha hecho súper bien en esta versión en particular, como es la Action 3. Ahora hablando del apartado de vídeo, máximas resoluciones, máximas capacidades. Ambas cámaras tienen como máxima resolución 4K, en sus versiones base al menos. La DJI cuenta con 4K 25, 50 y 100, o lo que es lo mismo, 120, 60 y 30 fotogramas por segundo, cosa que la Insta360 se queda en 25, 50 o lo que es lo mismo, 60 y 30. No rozamos ese 4K 120 que me hubiera gustado un montón. Y si queremos más resolución, en la Insta360 lo podemos solucionar con el módulo de 1 pulgada, que podemos estirar hasta los 5,3K a 30 fotogramas por segundo. La calidad en ambos casos es excepcional, utilicemos lo que utilicemos, funciona muy bien. Sí que es cierto que en situaciones de baja luminosidad, pues bueno, se ve que la DJI sufre bastante más, pero si hablamos de la estabilización, tanto por el día como por la noche, sorprendentemente la DJI, este Rock Steady 3.0, ha mejorado un montón. Flow State ya de por sí era bueno en Insta360 y era capaz de estabilizar muy bien, tanto por el día como por la noche, y sacar muy buenos resultados. Pero lo que nos ha pillado por sorpresa a todos es que esta DJI también funcione muy bien, tanto por el día como por la noche. Y en cuanto a la calidad, tanto Insta360 en su sensor 4K Boost y la DJI pues tienen un resultado bastante similar, quizás algo menos en la Insta360, pero bueno, más o menos muy similar, y donde sí que hay mucha diferencia es en la Insta360 con sensores de 1 pulgada. El sensor grande se nota y mucho. En cualquier caso, bastante igualados en estos aspectos y poca diferencia vamos a encontrar. Si queremos darle un punto, se lo daremos a la Insta360 por la posibilidad de poder montar un sensor más grande de 1 pulgada y conseguir en esos casos mejores resultados, pero si hablamos de los modelos de base, más de lo mismo, un resultado muy similar. Si hablamos del angular, la Action 2 el año pasado ya incorporaba una gran mejora, que era un ángulo de visión de 155 grados ultra amplio. La verdad es que molaba mucho y que daba una sensación muy chula, útil en algunas situaciones muy concretas, y que en esta Action 3, al ser exactamente lo mismo que la Action 2, también lo tenemos. Y sí que es cierto que si lo comparamos con la Insta360, ya sea en el 4K o en el Leica, pues no hay ni punto de comparación entre unas u otras. Si queremos hacer con Insta360 competencia o queremos hacer ese mismo ángulo de visión que la propia DJI, tendríamos que montar lentes 360 grados para conseguir algo similar, con una deformación parecida o sin deformaciones, ya según el criterio que nosotros queramos conseguir, porque la 360 como que nos da la posibilidad de todo. El apartado de cámaras lentas, aquí lo vamos a pasar muy rápido porque no hay prácticamente discusión ninguna. Insta360 no tiene cámaras lentas como tal, cosa que DJI sí que cuenta con ellas. Podemos conseguir 4K 120 o 1080 a 240 fotogramas por segundo, cosa que Insta360 tenemos 4K 60 y 1080 60 sin más. No tenemos otras opciones. Sí que es cierto que antes teníamos 1080 120 fotogramas por segundo, pero de momento no lo he encontrado dentro de las configuraciones de las cámaras, y mira que suelo pasarme mucho tiempo trabajando con estas cámaras en particular. No son cámaras, las Insta360 concretamente, ninguno de sus sensores, para poder trabajar a cámara lenta. Y esto es una realidad. Y en sonido, ¿cuál de las dos destacaría mejor? Bueno, pues la prueba de siempre, de las últimas comparativas, es precisamente esa. Viento leve, hablarle directamente a cámara sin ningún accesorio extra, ni ningún complemento, ningún micrófono, nada, absolutamente nada. Tal cual las cámaras como las sacamos de la caja, qué tal recogen el sonido y qué tal trabajan con esa situación en bajo ruido. Tú me dirás. Vamos a hacer un test de sonido que sea igual para estas dos cámaras y que podamos comprobar realmente si hay cierta diferencia o no hay cierta diferencia. Estamos en un entorno en el que la luz es cambiante. Si te das cuenta, estamos en un interior, hay una leve brisa y vamos ahora a salir al sol, principalmente para ver
si hay diferencia. Ninguna de las dos cámaras tiene ningún modificador, ningún micro, ni nada por el estilo, sino que realmente están como vienen en la caja. No hay ninguna cosa extraña, nada externo, sino que simplemente cuando las desempaquetamos, lo que viene incluido es lo que estamos utilizando para hacer esta prueba. También nos estamos moviendo, podemos comprobar realmente la estabilización, podemos comprobar realmente cómo está funcionando todo. Ambas cámaras están configuradas a máximas resoluciones, a 25 fotogramas por segundo, para que sean exactamente iguales en ambos casos. Pero lo más importante de todo no es lo que yo te estoy contando, sino cómo se está escuchando aquello que que estoy diciendo en una y otra cámara. ¿Cuál es la mejor de todas? No sé, sabemos que a todas se le pueden poner micro de una forma o de otra, pero a fin de cuentas la cámara viene al desnudo, así como la hemos comprado. Así que qué mejor que poder comprobar cómo se está escuchando esto en particular. ¿Esta cámara o esta otra? No sé, dímelo tú. Lo que yo puedo apreciar aquí es que de las tres cámaras, en este caso la DJI es la que mejor claridad consigue de las voces y la que menos le afecta el viento. O sea, que también es algo importante si quieres hablar directamente a las cámaras sin ningún accesorio extra. Esta cámara evidentemente cuenta con esa opción. También hablando del apartado fotográfico, hablando también de los sensores, de esos megapíxeles, de sus capacidades en este aspecto. La DJI cuenta con 12 megapíxeles de sensor, cosa que la propia Insta360 de base cuenta en el 4K Boost 48 megapíxeles. 4 veces más resolución y 4 veces más posibilidades a la hora de poder hacer recortes, reencuadrados o diferentes situaciones a la hora de trabajar con estas fotografías. La que no se luce tanto quizás es el sensor de Leica, que apenas tiene 19 megapíxeles y no hay mucha diferencia quizás más que esa extrema nitidez que nos dan las propias lentes de Leica y un sensor pues evidentemente más grande, que en ese tipo de situaciones más comprometidas pues la verdad es que se nota y mucho. Lo vamos a ver conforme vaya avanzando la propia comparativa. Pero en cualquier caso poca diferencia encuentro en ambas. Y la verdad es que pues, este tipo de cámaras, lejos de lo que vamos a hacer después, como los timelapse y los hyperlapse, no las utilizo mucho para fotografía y poca diferencia, les digo, encuentro en ellas. Ahora bien, ese apartado olvidado por todo el mundo: timelapse, hyperlapse y starlapse. Nadie hace uso de este tipo de situaciones y lo he dicho en un montón de situaciones y en un montón de comparativas ya. Quiero traértelo y aunque sea mucho más costoso, quiero que veas, costoso en tiempo me refiero, por mi parte, porque se me ha ido la cabeza. Quiero que veas evidentemente cuál es la diferencia entre unas cámaras y otras también en estos aspectos en particular. Hablando del timelapse, el más sencillo, la cámara estática para grabar un atardecer. ¿Qué diferencia vamos a encontrar en esa configuración base, normal y corriente? Si hablamos del apartado de calidad, una calidad muy similar en el 4K Boost y en la DJI, y donde sí se nota cierta diferencia extra es en la propia Leica, que evidentemente pues aquí es un gran game changer el caso de tener un sensor tan grande. Y si hacemos un hyperlapse, es decir, lo mismo pero moviéndonos físicamente con la cámara y sin ningún estabilizador ni nada por el estilo, sino que las cámaras se encargan absolutamente de todo. Bueno, pues en este caso ambas cámaras trabajan muy similar, el resultado pues ya digo es bastante parecido, no hay cierta diferencia. Sí que tengo que darte un pequeño apunte y es que la Leica va dando unos pequeños saltitos. Parece que el sensor de 1 pulgada no es tan fácil de poder estabilizar en ese sentido y aquí pues se nota un poquitín más. En cualquier caso, ya digo, ambas cámaras en sus diferentes sensores trabajan súper bien. Y he querido traerte esta comparativa entre ambas pues para que veamos cuál de las dos es mejor. Ya digo, bastante similares en ese caso. Y ahora bien, ¿y si apagamos todas las luces y hacemos esta misma prueba de un timelapse por la noche? Bueno, pues tenemos dos opciones de timelapse nocturnos en el caso de la DJI. En esta primera prueba la verdad es que la DJI, aunque tenía exactamente los mismos valores que la Insta360, no ha sacado uno de los mejores resultados que he podido ver. Si nos damos cuenta, sé que esta toma en particular no es de las más bonitas de todas, pero pues es una prueba pequeña que he querido hacer en ciudad. Y si nos fijamos en el cielo, ese pequeño cúmulo de estrellas llamado las Pléyades o las 7 princesas, sí que es cierto que se ve en la Insta360 en cualquiera de sus versiones, en el 4K Boost o en el Leica, pero la DJI como que pasa un poquitín desapercibido y no consigue tanta información en la parte de las sombras. Cosa que en el caso del Starlapse o el Star Trails, la otra prueba que hemos hecho a nivel nocturno, sí que es cierto que ha sacado algo mejor de calidad, forzando algo más el tema de los segundos de exposición versus lo que han hecho
otras cámaras, pero nos saca la deformación del sensor tan rara, tan fea, como puedes ver justamente aquí. Y también se ve la matriz de píxeles, y esto es algo que no podemos quitar y algo que me molesta un montón. En este caso del Star Labs o el Star Trails, la Insta360 lo ha gestionado especialmente bien, tanto en el sensor 4K como en el Leica. Son cámaras que a día de hoy, por la noche o en este tipo de situaciones tan comprometidas, no nos van a defraudar, van a funcionar increíblemente bien. Es más, la propia cantidad de estrellas que son capaces de ver ambos sensores, pues ya se nota. El sensor de Leica de 1 pulgada ve muchísimas más estrellas y por lo tanto nos dibuja muchos más trazos en el cielo, cosa que la propia DJI pues no es capaz de realizar. Por todas estas situaciones de los Star Labs, los Time Labs, los Hyper Labs, este tipo de situaciones tengo que darle un punto bastante positivo a la Insta360, ya digo, por este tipo de situaciones que lo resuelve tan bien y por el resto pues estar bastante igualadas. Entonces pues ahí tienes la diferencia también que destaque en este tipo de situaciones. Hablaremos ahora del precio, algo que también pues evidentemente si queremos más tenemos que pagar más y eso también tienes que valorarlo porque es súper importante. Pero antes, déjame hablarte de los accesorios. La DJI carece de accesorios extra, nada más que las zapatas magnéticas que podemos quizás comprar, pero no tenemos más. La cámara es lo que hay, es lo que tiene y se acabó. En el caso de la Insta360 tenemos cientos de opciones, tenemos ahora mismo en el mercado 5 módulos diferentes entre los 360 y los de una única lente, el 4K normal, el 4K Boost, el Leica de una única lente, el 360 normal y el 360 de 1 pulgada. En definitiva tenemos un montón de opciones, baterías más grandes, más pequeñas, sensores más grandes, más pequeños, carcasas de un tipo, carcasas del otro. En definitiva, una cámara modular es lo que tiene una barbaridad de posibilidades y se adapta a todas y cada una de las situaciones, sean cual sean. Y eso es un punto muy positivo, cosa que la DJI o te gusta o no te gusta, sin más, no puedes cambiar absolutamente nada. En cualquier caso, hablando del precio, la Insta360 One R con el 4K Boost ahora mismo es la cámara más barata y más económica de todas que existen en el mercado y que al menos merece la pena, con 319 euros, que comprándola con los enlaces que te dejo por aquí abajo, tanto una como otra, vas a tener siempre descuentos extra. En el caso de Insta360, incluso regalos gratis. A One RS te van a regalar baterías extra gratis. Así que te dejo los enlaces por aquí abajo. ¿Por dónde íbamos? Hablando del precio, 359 euros para el kit más básico de la DJI. Podemos ir sumando un poquitín más y evidentemente la DJI tiene un kit más avanzado con más baterías, cosa que si eres de grabar mucho pues es muy recomendable. Y en el caso de la Insta360 pues vamos a contar con la posibilidad de ampliar a un sensor de 1 pulgada como has visto, pero también obviamente esto conlleva un coste extra que tenemos que pagar. En cualquiera de los casos, esta ha sido la comparativa entre estas dos cámaras. Me parecen cámaras muy buenas, muy excepcionales y que cada una de ellas destaca en ciertas situaciones. Cámaras lentas y sonido, quizás me quedaría con la DJI, pero para calidad o el resto de situaciones, más versatilidad y más posibilidades para tener una cámara para todo, Insta360 sigue siendo, bajo mi punto de vista, la mejor opción a día de hoy para poder comprar. También es cierto que es la cámara que te permite pagar menos al inicio y luego pues ir comprando con el paso del tiempo y el paso de los meses según las necesidades y posibilidades que vayas teniendo. O sea, no tienes que comprarlo todo de golpe, sino que puedes ir comprando secuencialmente según vayas necesitando. Y eso también es algo que me gusta un montón, aparte de la retrocompatibilidad, porque si ya tenías una One R en 2020 o ya compraste esa cámara y quieres actualizarla, pues todas las opciones te van a funcionar, ya sean los módulos, ya sean baterías, ya sean carcasas, todo funciona porque es 100% retrocompatible y ya digo, es un molón. En cualquier caso, me gustaría saber en los comentarios cuál de las dos opciones evidentemente te gusta más, cuál le puedes sacar más partido o cuál se adecua más a tu forma de grabar, a tu forma de utilizar estas cámaras. Lo dejas por aquí abajo en comentarios y mientras tanto, pues ya sabes que por aquí tienes más comparativas y más vídeos dedicados a estas cámaras en particular. Por aquí puedes suscribirte al canal y nosotros nos vemos la semana que viene. Chao, chao.